La noticia de mi análisis de coyuntura se llama Más de 100 migrantes desaparecidos en el Mar Rojo tras ser forzados a saltar al agua. El contexto de esta noticia está ligado con el proceso de colonización y descolonización de África, ya que como consecuencia de estos sucesos África ha pasado por varias crisis humanitarias arraigadas con conflictos y guerras de carácter político, ideológico, económico, entre otras, como por ejemplo el genocidio de Ruanda y la guerra civil en Sudán, que han generado una migración forzada desde el siglo XX. Esta concentración de migrantes está sobre todo dirigida a países vecinos de África, también de Europa y del Medio Oriente. Por ejemplo, las personas de Sudán del Sur se desplazan hacia Uganda, mientras que los migrantes de República Democrática del Congo se dirigen a países como Uganda y Ruanda. Aparte de la crisis mencionada anteriormente, también podemos evidenciar que hay una crisis humanitaria en otros factores relacionados con la falta de recursos como el agua. Hay bastantes sequías y catástrofes naturales que no permiten el cultivo de alimentos, generando una crisis alimentaria. En Yemen, específicamente donde se narra la noticia, hay un conflicto político llevado desde el 2014, ya que los rebeldes hutíes tomaron la capital Sanaa, derrocando al presidente Rabu Mansur Hadi en 2015. Más aparte de esto, Yemen está dividido entre musulmanes suníes y chiitas, siendo estos últimos la minoría. Estos últimos recibieron apoyo de Irán, causando un conflicto sectario en donde se alineó el conflicto con la rivalidad regional entre Arabia Saudita, que son los sunitas, e Irán, que son los chiitas. Después, en 2015, una coalición liderada por Arabia Saudita con el respaldo de Estados Unidos y otros países del Golfo lanzó una intervención militar para restaurar el gobierno de Hadi y contrarrestar la influencia iraní en los hutíes. Más aparte de los hutíes y el gobierno Hadi, hay otros grupos armados en Yemen, como el Consejo de Transición del Sur, CTS, que busca la independencia del sur de Yemen. Entre estos hay yihadistas afiliados a Al-Qaeda y al Estado Islámico y milicias tribales locales que ha fragmentado aún más el conflicto. Sobre la noticia es del portal F de España de la sesión de África del día 2 de octubre del 2024, en donde se narra que 111 migrantes se encuentran desaparecidos en el Mar Rojo tras ser obligados a saltar por los traficantes cuando estos viajaban desde Yemen hacia Djibouti a bordo de 2 embarcaciones. Esta noticia claramente refleja el problema de migración que hay en este momento en esta parte de África, específicamente más en Yemen. Alrededor de la última década, desde que se comenzó a presentar este conflicto en Yemen, hay aproximadamente 4 millones de migrantes registrados. Esto quiere decir que el problema de la migración, en vez de ser un problema que cese, por el contrario, alrededor de estos últimos años es un problema que ha aumentado más. Esto se puede ver reflejado también con los últimos reportes de la ONU, en donde ésta ha ratificado proyectos para que se pueda controlar la migración más que todo hacia Europa.